¿Cuál y Tonali? Pues bueno, seguimos haciendo esta revisión de la clase de estadística. Y entonces vamos a presentar un artículo que es súper controvertido, que es el artículo sobre el manejo de los pacientes con apendicitis. Y entonces, en este artículo de los pacientes con apendicitis, que fue publicado en noviembre del 2020, es un artículo muy interesante, porque fue publicado pues en plena época COVID. Entonces, quizás debido a que fue publicado en plena época COVID, no fue tan, tan difundido. Y entonces, la pregunta de investigación que tienen en este artículo de un ensayo clínico donde se compara el uso de los antibióticos contra la apendicectomía para el tratamiento de apendicitis, entonces lo que quiere buscar es cuál es mejor, si darle antibiótico o operarlo de primera intención. Y entonces, ¿qué les parece si empezamos a leer, chava? Empecemos a leer el resumen y después vamos ya a la sustancia. Entonces, ¿podrías leer, chava, el resumen, background? Sí, dice que la terapia de antibióticos ha sido propuesta como una alternativa a la cirugía para el tratamiento de apendicitis. Es decir, aquí tengo yo un concepto clínico que no sé qué hacer. Si le doy antibióticos o si lo opero, o si opero la apendicitis. Entonces, si fuera muy dogmático, diría, pues a todos hay que operarlos porque no se vayan a complicar. Pero aquí lo que se ha visto es que hay otros estudios que intentan buscar todo ese tipo de circunstancias. Entonces, vamos a ver los métodos. ¿Qué estudio fue el que hicieron, estimadísima Fanny? Ok, bueno, dice que hicieron un estudio comparativo pragmático, no ciego, sin inferioridad. Este es un ensayo clínico, así se llaman, ¿eh? Son ensayos clínicos pragmáticos, no cegados, de no inferioridad. Así se llaman, ensayos clínicos controlados no pragmáticos de no inferioridad. ¿Sí? Y entonces, ¿qué era lo que comparaban, Fanny? Pacientes con apendicitomía y ¿qué? Primero tenían un grupo, ¿no? Ajá, con terapia de antibiótico de 10 días. ¿Y eso lo comparaban con? Con los pacientes con apendectomía, ¿no? Pero bueno, obvio, tenían que presentar apendicitis. Eran, o les daba antibiótico por 10 días o los operaban. ¿Sí? Y esto lo hicieron en 25 centros de los Estados Unidos. Rodri, ¿cuál era el desenlace primario? ¿Cuál era el desenlace primario? Creo que no tienes el micrófono abierto. Sí, pero es que estoy leyendo porque dice que era un estado de salud, o sea, avalado por un cuestionario de 5 dimensiones de calidad de vida europea. Sí. Pues no sé qué dimensiones toma en cuenta. Sí, que va entonces los evaluaban y decían, vamos desde 0 a 1, donde el 1 es el mejor estado de salud. Y lo que se buscaba es que no hubiera inferioridad, es decir, que las medias de estos dos no fueran inferiores, es decir, que no hubiera una diferencia mayor de 0.05. Y Chava, ¿cuáles eran los desenlaces secundarios? El desenlace secundario incluyó la apendectomía en el grupo de antibióticos y complicaciones a través de 90 días, y los análisis fueron especificados en subgrupos definidos de acuerdo a la presencia o ausencia de una coprolito. De un coprolito. Apendicolitis. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿ya nos quedó claro qué es lo que estaban haciendo, estimada Fanny? Sí, ya. Entonces, invitaron a 8,168 pacientes que no tenían todas estas características que eran los factores de exclusión, que estaban embarazados, etcétera, etcétera. Y esos fueron aleatorizados a dos grupos. 766 a recibir antibióticos por 10 días y a 776 a cirugía. Y de esos lo que buscaban es que dieran durante 30 días después de la cirugía
a ver cómo estaban. 30 días de seguimiento. Y entonces, y en esos 30 días hicieron este tipo de análisis. Pero vamos a ver cuáles fueron los resultados, ¿no? Entonces, empecemos este primer encuentro, que sería, ¿qué significa, qué tipo de distribución tiene esta edad en años? Estimadísimo Salvador. Edad en años, ¿qué tipo de distribución tiene? Esta ya es una distribución normal. Tiene, perdón, ¿qué tipo de variables, perdón, para empezar? Es una variable cuantitativa. Cuantitativa, ajá. Y ahora la dividimos en dos. En las que tienen distribución normal y son las de libre distribución. ¿Esta qué tiene? Distribución normal. ¿Cómo sabes eso? Porque tiene, presenta el promedio y el error estándar. El más menos nos está indicando que es el error estándar. Este más menos no es el error estándar. ¿Qué es este más menos? La desviación estándar. La desviación estándar. ¿No? Entonces, ese valor es el de la desviación estándar. Entonces, con esto podemos darnos cuenta de cuál es el tipo de población. Y entonces, yo te podría preguntar, Rodrigo, ¿qué edad tenía el paciente más joven que ingresó en este estudio? Con una seguridad del 95%. Aguante. 8.3. 11.5. ¿Y cómo lo obtuviste? 38.3, le resté 26.8. Claro, porque la desviación estándar tiene 2 veces, ¿no? Entonces tiene la curva normal, tiene 2 desviaciones estándar hacia acá y 2 desviaciones estándares. Entonces, ¿cuánto tuvo el paciente más joven? ¿Qué edad tuvo el paciente más joven? Rodrigo. Déjeme sacarlo de nuevo. Ok. 11.5. El niño más chiquito tenía 11.5 años y el más grandote, ¿qué edad tenía? 26 más 38. 65. ¿Cuánto? 65.1. 65 años, ¿no? Y entonces, y la media era de 38. Entonces aquí decimos que tiene distribución normal. Ok, ahora, ¿qué variable es sexo femenino masculino? ¿Qué tipo de variable es, Fanny? Cualitativa. Cualidicotómica. Aquí no hay ningún problema, porque a las cualitativas dicotómicas solamente les hago N y frecuencia, ¿no? Número de pacientes que tenían y la frecuencia que ellos tenían. ¿Perfecto? Entonces ahí está muy bien. Ahora, ¿qué tipo de variable, Rodrigo, es raza? Nominal. Nominal. Entonces podríamos decir que esta es cualitativa. Podríamos decirle que es nominal y ponerle otro apellido. ¿Qué otro apellido le pondríamos? Politónica. Claro, el otro apellido sería politónica. Muy bien. Y entonces estas variables no les puedo hacer prácticamente ningún análisis estadístico, ¿no? Por ejemplo, sexo, masculino, femenino, ¿qué análisis estadísticos le podría hacer para comparar antibióticos contra apendicectomía? Una H cuadrada. Claro, una H cuadrada porque no tengo ninguna casilla que sea menos de 5, ¿cierto? Aquí tengo estas tablas de 2 por 2 y en estas tablas de 2 por 2 ninguna es menor de 5. Entonces aquí sería claramente una H cuadrada. Y aquí arriba, antibióticos contra apendicectomía en edad, cuando es cuantitativa, ¿qué análisis haríamos? TED Student. Claro, el estudiante de Pearson, Siligocet, de Pearson, perdón, Siligocet, TED Student, bravo. Y ahora aquí, en esta raza, ¿cuál propones, estimada Fanny? ¿Qué análisis propones? Pues cualitativa. Nominal y politónica, eso fue lo que dijo, ¿sí? Bueno, aquí la única opción que tenemos es hacer chi cuadradas, ¿no? Y entonces, la chi cuadrada sería quizás blancos contra negros, blancos contra nativos de Alaska o blancos contra asiáticos.
¿Sí? Entonces, esas podrían las opciones para poder tener valores de chi cuadrada aquí de cada uno de los casos. O sea, es decir, es ir haciendo tablas de 2 por 2, así, sí, 1 por 1. ¿Ok? Entonces aquí la respuesta correcta sería un valor de chi cuadrada. ¿Sí? Ok. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece índice de masa corporal? ¿Qué análisis estadístico le harían? Índice de masa corporal. ¿Qué tipo de variable es? Rodrigo. ¿Cuál? ¿Cuantitativa? Cuantitativa. ¿De distribución normal o de libre distribución? Yo creo que de libre distribución, ¿Por qué? porque si a 29 le resto 13.3, o sea, da 15 puntos, no, sí da 15.7, entonces me hace como muy poquito para el paciente más bajo. Para un paciente de 11 años es muy poquito. Porque el más chiquito era de 11 años. Bueno, Sí. ellos aquí, ellos lo dieron como que esta variable era de distribución normal. Y por eso la pusieron como media y desviación estándar. ¿Sí? Y entonces, ¿qué análisis estadístico habría que hacerle? Chava. Una T de student también, ¿no? Una T de student. Muy bien. ¿No? Y entonces aquí no hubo ningún caso en donde tuviéramos una variable ordinal o de libre distribución para poder utilizar U de Manning-Whitney. Buenísimo. Ahora vamos a ver los resultados. Y entonces, en los resultados se ve cómo era el score que se llama EQ5D a los 30 días. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuánto habíamos dicho de cuánto a cuánto iba esta escala? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? 0 y 1. Eran 0 el peor escenario y 1 el mejor escenario. Es decir, esto lo podríamos ver como si fueran porcentajes. En general, ¿cómo les fue al grupo de los antibióticos? Bueno, pues podríamos decir que les va en un 92%. Comparado con cirugía, que llegan a estar bien en un 91%. ¿Sí? Ahora, como esta variable fue cuantitativa, ¿qué análisis estadístico se tendría que hacer? ¿Qué análisis estadístico le harían a esto si es una variable cuantitativa? Continua con distribución normal. Rodrigo. ¿La T de student? Una T de student. Y entonces aquí hace la T de student, pero lo que hace es algo que se llama diferencia de medias. Y entonces la diferencia de medias es nada más restar 92 menos 91. O sea, la mejoría que hay entre un grupo y otro es de 1%, 0.1%. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Es prácticamente nada. Y en este caso, cuando estoy viendo la diferencia de medias, lo que me tengo que fijar es en el signo. Cuando el signo, aquí por ejemplo, habíamos hecho hace ratito el forest plot, y entonces en el forest plot, aquí yo tendría esta línea de la ignominia y esta línea donde si atraviesa la unidad en los riesgos relativos, ¿se acuerdan? Ya decíamos que era no significativo. En este caso, lo no significativo es una diferencia de 0. Si yo tengo dos grupos en donde la diferencia es de 92 y 92, una diferencia de 0 sería que no hay diferencia, ¿se entiende? Está medio lógico, ¿no? Y entonces, en este caso lo que dice es que a veces está negativo el valor menos 0.01, ya sé que está muy cerquita de aquí, pero a veces es positivo, 0.03. Cuando en las diferencias de medias a veces es positivo y a veces es negativo, lo que decimos es que eso no es estadísticamente significativo, ¿sí? Y esto se demuestra igual que no es estadísticamente significativo, es decir, no hay diferencias entre los grupos, igual cuando es el grupo total, como aquellos que tienen coprolito, donde se ve que no hay diferencias entre los grupos,
o si es que no tiene coprolito, ¿no? Entonces, si no tiene coprolito, entonces la diferencia resulta significativa, pero es de 0.000003 y vuelve a ser, estos decimos que esto es no clínicamente significativo, ¿se entiende? Este es estadísticamente significativo porque no pasa el 0, pero no es clínicamente relevante, porque nada más mejoró un 0.03 para el grupo de los de cirugía. Y eso cuando el coprolito está ausente. ¿Sí? Y entonces, ahora, cuando la variable, Salvador, cuando la variable es presente ausente, tengo ahora una variable que es una variable presente ausente, que significa mejoraron los síntomas, o sea, que le quitaron los síntomas a los 7 días presente ausente, entonces puedo hacer estas tablas de 2×2. Y entonces lo que les voy a pedir es que ustedes en sus cuadernos me hagan una tabla de 2×2 con estos datos de la resolución. ¿Qué les parece si hacemos la resolución a los 7 días? O sea, para ver si a los 7 días se curan o no se curan. ¿Podríamos hacer la tabla de 2×2? A ver qué nos sale, a ver si lo logramos. Sí, ¿verdad? Entonces me tengo que poner muy en cuenta que dice arriba, que dice el total, el número total, y dice aquí número y número total. Esto querría decir que la N es esta, es decir, cuántos mejoraron de cuántos pacientes. ¿Ok? Entonces tendría dos grupos, el grupo de los antibióticos versus el grupo de cirugía. Y entonces, vamos a ver cómo lo harían. ¿Ya lo lograron? Vamos a intentar hacerlo juntos, ¿sale? Entonces, tengo yo aquí mi tabla de 2×2. ¿Ok? Y en esta tabla de 2×2 tendría estas dos columnas, así y así. Y entonces tengo dos grupos. El grupo de los antibióticos, que sería esto de aquí arriba. Antibióticos. Y el grupo de la cirugía, esto es de aquí abajo. ¿Sí? Ahora, Fanny, ¿cuántos pacientes mejoraron o se les quitaron los síntomas a los 7 días? Y después, ¿cuántos pacientes no se les quitaron? ¿Cuántos pacientes se les quitó los síntomas a los 7 días en el grupo de los antibióticos? 350. Bravísimo, eso está bien fácil, ¿no? ¿Y cuántos pacientes completaron el tratamiento en el grupo de los antibióticos? Chava. En el grupo 49. No, ese es el porcentaje. Ese 49 que tú estás viendo aquí, este es el porcentaje. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos pacientes completaron el estudio en el grupo de los antibióticos? En total 714. 714. Entonces, ese 714 va aquí afuera. Ajá. ¿Ok? Ahora, ¿cuántos pacientes no mejoraron a los 7 días? Sería la resta, ¿no? Sería la resta de 350 menos 714. 364. 364 no mejoraron. Ahora vamos a ver en el grupo de cirugía. ¿Cuántos no mejoraron? ¿Cuántos mejoraron, perdón? 44. 344. ¿Y cuántos pacientes completaron el estudio? 688. Bien. Y entonces ya nomás hago la resta de 344 menos 688. 344.
344. En español básico, yo podría también poner un gráfico así. Poner aquí así y ver aquí el porcentaje de sujetos que mejoraron. ¿Sí? Y entonces aquí en el porcentaje de sujetos que mejoraron tendría los que recibieron antibiótico mejoraron un 49%. Comparado contra los que recibieron cirugía que mejoraron un 50%. Lo que dice aquí es que no hubo diferencias que fueran estadísticamente significativas. Pero esto a mí me gusta más, o sea, a mí me gusta más verlo así. Cirugía contra antibiótico. ¿Qué opinan? ¿Se ve bien ahí? ¿Se entienden los gráficos hasta aquí? Sí. ¿Sí? Y entonces aquí diría, bueno, 68 contra 70. ¿Sí? O sea, mejoría de 68 contra 70, de 65 contra 64. Las diferencias son de 1%. Bueno, una vez que ya aprendí cómo hacer las tablas, ahora lo que voy a hacer es irme a OpenEpi para ver si puedo ayudarme a calcular este valor, ¿no? Este valor que en este caso era de 0.99. Entonces, me voy acá, abro esta pantalla de acá y me voy a OpenEpi. Ay, Dios, no quiere abrir. OpenEpi, ¿sí? Con esta tabla de 2x2 y me voy aquí, a donde dice tablas de 2x2. Y entonces aquí me dice exactamente lo mismo. La exposición, ¿no? Uno con otro. Bueno, entonces voy a introducir los datos. Entonces vean ustedes cómo aquí la tabla de 2x2 ya me va indicando qué voy a poner. Arriba viene la enfermedad, que en este caso es si mejora o no mejora. Y aquí al lado es el grupo de exposición, que en este caso pudiera ser antibióticos, que sería aquí antibiótico, o el grupo de cirugía. ¿Ok? Y entonces aquí está requete fácil, porque aquí lo único que tengo que hacer es rellenar los datos, justo como lo saqué de mi expediente, de mi trabajo, ¿no? Con la mejoría de que ahora tengo los totales marginales. Él me calcula los totales marginales, 344 y 344, y le pido que calcule los datos. Y entonces aquí, en este cálculo, lo que yo tendría que preguntarme es, ¿cuál es la medida que tengo que poner? ORs, o sea, bueno, primero me diría, esta es una tabla de 2x2 para variables cuantitativas. Entonces, ¿qué análisis estadístico tendría que hacerle? Rodrigo. A, chi cuadrada, o B, prueba exacta de Fisher. Fanny. Chi cuadrada, porque tengo más de 5 datos. Porque tengo más de 5 datos dentro de las columnas, dentro de las celdas, ¿sí? De hecho, ni siquiera te calcula la prueba exacta de Fisher, ¿sí? Y entonces aquí te da el valor de P. En esta ocasión tendremos que tener el valor de P de 2 colas, por la discusión que se acuerdan que habíamos visto de 1936 de Ronald Fisher con Egon Pearson, ¿no? Y entonces aquí me daría el valor de P. Entonces, este gráfico yo le podría poner el valor de P. ¿De cuánto es el valor de P de la diferencia de estos dos grupos? Rodrigo. Fanny. 0.13, 45. No. Ese 0.13 es el valor de la chi cuadrada. El valor de P no es ese. Ya viste que dice valor de P unilateral o de una cola y el valor de P de 2 colas. El valor de P que le corresponde a este de 2 colas es este de aquí. 0.7136. ¿Sí? ¿Buenísimo? Ya. Ok. Y entonces, ¿con esto qué diría? Chava, con este gráfico así, ¿qué dirías? O sea,
No hay diferencia, ¿no? Que hay una muestra suficiente para decir que no hay diferencia entre la cirugía y el uso de los antibióticos. ¿Ok? El siguiente punto importante que quiero decirles es, ¿ahora qué calculo? Puedo calcular ORs o puedo calcular riesgo relativo, es decir, la relación de los expuestos entre los no expuestos. ¿Cuál sería entonces, amigos, lo que le tendría que calcular? ¿OR o riesgo relativo? OR. ¿OR? ¿Qué tipo de estudio es? Es un transversal, ¿no? ¿Es transversal? Ah, Es un ensayo clínico. es un ensayo clínico. Dijimos que era un ensayo clínico aleatorizado, los asignaron a operarlos o darles antibióticos, los siguieron durante 10 días, y entonces este ensayo lo que le llamamos es que es longitudinal. Riesgo relativo, pero... En los estudios longitudinales, el valor que se calcula para la evaluación de riesgo se llama riesgo relativo, que es exactamente este que está aquí, ¿no? Este riesgo relativo es este, ¿sí? Y es lo que, igualito que nos salió en el otro, ¿no? 0.98 con este intervalo de confianza es 0.882 a 1.09, ¿sí? Y dijimos que cuando atraviesa la unidad, decimos que no hay efecto, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Y entonces, ¿qué dirías con este resultado? Imagínate que te dicen que estás en tu servicio social y encuentras un paciente que tiene dolor abdominal y que sospechas que tiene apendicitis. ¿Qué harías, estimado Rodrigo? A, lo operas ahí en tu área. B, le das antibióticos. C, lo mandas a su... ¿Qué harías? Rodrigo. Le doy antibiótico. Le das antibiótico y lo vas monitorizando. Le vas diciendo, necesito que venga para ver que haya esta mejoría en los signos para poder verlo, ¿no? Entonces, exactamente eso es lo que pasó y vimos que no hay diferencias para eso, ni hay diferencias para los eventos adversos. Ellos hicieron curvas de supervivencia, ¿no? Y en las curvas de supervivencia tampoco hay diferencias entre los grupos, ya sean los que tienen coprolito, los que no tienen coprolito, o si es operado, o si es, Entonces, esto comprueba que el uso de antibióticos puede llegar a ser suficientemente seguro y efectivo para el tratamiento de esta enfermedad, ¿no? ¿Qué les parece? Padrísimo, ¿no? O sea, padrísimo sobre todo porque pues echa abajo el hecho de que la mayor parte de las personas piensen que a un paciente con apendicitis no puede dársele antibióticos, ¿no? Vamos a leer los resultados finales, ¿no? Vamos a leer las conclusiones de los participantes y ya nos vamos. Fanny, ¿podrías leer las conclusiones? Para el tratamiento de la apendicitis, los antibióticos fueron no inferiores a la apendicectomía en base a los resultados de un estándar de medida del estatus de la salud. Ok. Hasta aquí, o sea, cuando yo digo no inferiores, quiero decir que no hay diferencia. Es igual, ¿sí? Las complicaciones se presentan igual, es igual operar que dar el antibiótico, ¿no? Entonces, eso es lo que hablamos de no inferioridad. No inferioridad es que no hay diferencias entre esos grupos con unos niveles críticos de 0.05, ¿sí? En el grupo de antibióticos, estimado Salvador. En el grupo de antibióticos, cerca de 3 en 10 pacientes tuvieron apendictomía a los 90 días. Los participantes con un coprolito fueron de mayor riesgo para apendictomía y para complicaciones que aquellos sin coprolito. ¿Ok? ¿No? Entonces, nos dice que efectivamente en el grupo de antibióticos no podemos dejarlo tan así, o sea, 3 de cada 10 participantes puede ser que a los 90 días puedan presentar una circunstancia. Sin embargo,
vean los datos, o sea, de 30 a 90 días, que serían el seguimiento hasta acá, que no era el objetivo, porque el objetivo era a 30 días. A los 90 días fue que decidieron, como seguían con síntomas, decidieron volver a operar. Entonces, bueno, pues esto ayuda mucho a la discusión de qué hacer con los pacientes con apendicitis, pero sí ayudaría a un paciente de servicio social a estar seguro que le puede dar tratamiento con antibióticos a sus pacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue lo que hemos visto. Hemos visto los tipos de variables, los tipos de distribución. Vimos también la TED-Student, la Udemy-Whitney, el cálculo de riesgo relativo de URs utilizando OpenEpi y haciendo las tablas de 2x2. Entonces ya estamos casi listos para el examen, Fanny, ¿no? Estamos casi listísimos para el examen. Nos falta ver la próxima clase, la clase de correlación de Pearson. Entonces, para la próxima clase veremos la clase de correlación de Pearson antes de irnos ya al examen final, ¿sale? Entonces, próxima clase vamos a hacer presentación de la presentación de correlación de Pearson. Y entonces, Fanny, vas a tener que hacer equipo con estos dos muchachones que no hacen mucha tarea, no son muy buenos haciendo las tareas, son bien flojones, ¿no? Los dos, míralos. Miren, re flojos, ¿no? No manches. Bueno, lo está viendo su mamá, ¿eh? Entonces, este video luego lo ve su mamá y van a decir, señora, este muchachón no está haciendo la tarea. Entonces, Fanny, tu misión es presionar estos canijos para hacer una presentación de correlación de Pearson y Spearman para la próxima ocasión. Nos vemos. Gracias. Nos vemos.